Bienvenidos a Vibra tu Magia, el podcast que te acompaña a encontrar calma, inspiración y propósito. Bienvenidos a Vibra tu Magia, un nuevo capítulo donde vamos a conectarnos desde el corazón con herramientas muy poderosas que nos permitan crecer, sentirnos en bienestar, en paz. Hoy un capítulo al que hemos llamado La armonía del ser y del saber. Y tenemos a un invitado muy especial. Él es Zair Camargo, terapeuta, con un abanico de herramientas que nos va a compartir hoy, siempre pensando desde conectarnos con aquello que nuestro corazón siente y buscar alternativas, herramientas que nos permitan conectarnos desde nuestra esencia. Bienvenidos a ir a este espacio. Muchas gracias. Es usted una persona que tiene un conocimiento importante. Quiero que nos cuente acerca de usted, su trayectoria, y bueno, y que vamos entrando en una conversación bella y profunda. Muchas gracias, Claudio. Me siento muy honrado de estar aquí, de tu invitación y de poder compartir contigo y con todas las personas que nos vean, que nos escuchen, estos temas que son tan importantes para nuestro desarrollo y crecimiento en todos los campos de la vida y de la existencia. Y precisamente por eso vamos a hablar de la armonía del ser y del saber, cómo armonizar nuestra vida para que vivamos plenamente en todos los aspectos de la misma vida. Así es, y sabemos que todo es un camino y un transitar en la vida y que vamos pasando por momentos felices, por momentos no tan chéveres, pero que finalmente tener la conciencia de que el paso que estamos caminando lo vamos transitando de una manera consciente va a ser, digamos, más fácil. Bueno, cuéntenos, Zair, quién es Zair Camargo, cuéntenos de su trayectoria. Bueno, Claudia, yo he tenido la fortuna, digo que la fortuna porque desde muy joven empecé en estos caminos. Yo recuerdo que estaba trabajando en una empresa normalmente, como trabaja toda la gente, y en algún momento se me acercó una persona y me invitó a ir a unas conferencias de desarrollo y crecimiento personal. Pues yo fui como para mirar qué era lo que ocurría y quedé fascinado cuando entré a ese sitio o a ese lugar porque se hablaba de todas estas técnicas hace mucho tiempo ya. Y que en esa época no, pues digamos que no Sí, habían las herramientas que hoy podemos acceder, sí, y ¿cierto? era como más, no era tan público, Ajá. con tanto acceso a todas las personas. Uh-huh. Entonces yo fui y quedé fascinado porque hablaban precisamente de este tema, el desarrollo del ser y del saber, cómo armonizar eso. Entonces ahí conocí muchas técnicas, empecé pues a conocer una por una y eso me fascinó. Entonces empecé ese camino muy temprano, yo tenía por ahí más o menos unos 22 años y seguí yendo. Con el tiempo me di cuenta de que esa era una escuela de sabiduría superior. Entonces Uh-huh. eso me fascinó todavía muchísimo más, porque recuerdo que mi vida siempre empezó como con mostrándome ese desarrollo y ese crecimiento. Cuando yo estaba en la primaria, cuando empecé a estudiar la primaria, me acuerdo que mi mamá prestaba servicios en la parroquia donde vivíamos Uh-huh. y resulta que estaban necesitando o solicitando acólitos o monaguillos Uh-huh. para ayudar en los oficios religiosos de la iglesia. Uh-huh. Y yo entré ahí en eso. Estuve ahí como acólito o como monaguillo todo el tiempo de mi primaria. Y cuando estaba terminando la primaria, ya iba a pasar a la secundaria, el bachillerato, y yo pensaba, yo me voy a ir de sacerdote. Sí. En ese tiempo se hablaba mucho de padre, Sí. y yo me voy a ir de padre. Pero en el momento en que ya tenía que tomar la decisión, yo dije, ay, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Y entonces seguí normalmente mis estudios secundarios, pero siempre mantenía como esa chispita
como un interés, como un como interés en eso. sobre esto. Y cuando conocí esta escuela de sabiduría de la que te estaba hablando, empecé a entender toda la sabiduría que había a través de la liturgia, pues en ese tiempo católica, que era a la que nosotros pertenecíamos en ese tiempo. Entonces empecé a entender toda esa sabiduría porque allí explicaban lo que no nos explicaban en la iglesia. ¿Sí? Entonces empecé a entender por qué en ese tiempo, por ejemplo, las baldosas de la iglesia eran del estilo del ajedrez, blancas y negras. ¿Y por qué, Zair? Sí, Cuéntenos. todo eso tenía un Ay, significado que yo sí. nunca, pues, lo vine a entender ahí, Ajá. porque la iglesia tenía 3 naves, porque tenía un atrio, porque tenía un comulgatorio, porque tenía 3 naves, porque tenía un altar o un sagrario, porque tenía un púlpito, porque el sacerdote se colocaba todas esas vestiduras, porque me tocó conocer todo eso en esos 5 años, pero yo no sabía qué significaba todo eso. Uno lo veía y ya, Sí, pero qué bueno que a uno le explicaran como los para qué, porque es sí, que tener como el sentido y como el orden, eso puede dar muchas claridades claro, también. con el tiempo yo empecé a entender que eso conducía a armonizar esas 2 partes dentro de nosotros, el ser y el saber. Porque cuando hablamos del ser, hablamos como de la esencia humana que debe conectarse con la naturaleza divina. Ahí empecé a entender todo eso. Y con el tiempo empecé como a investigar, entré a la escuela y empecé a aprender todo eso, ¿cierto? Por ejemplo, las baldosas blancas y negras Sí. simbolizaban el bien y el mal, ¿sí? O las energías negativas y las energías positivas que se deben armonizar dentro de cada uno de nosotros. Entonces estaba plasmado ahí, ¿sí? Y no se sabía, qué Los interesante. templos de la cristiandad, aprendí yo, que representan este templo que somos nosotros. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas están dentro de nosotros. Dentro de nosotros está el atrio, dentro de nosotros está las 3 naves, dentro de nosotros está el comulgatorio, dentro de nosotros está el altar, dentro de nosotros está el púlpito. Todo eso tenía un significado muy especial. Yo interesado en todo eso, me encontré con un libro que se llamaba, o se llama, El misterio de las catedrales. Y empecé a leerlo y a estudiarlo más a profundidad y a darme cuenta cómo teníamos que cada uno de nosotros ir armonizando todas esas cosas en nuestro interior. Y yendo a las vestimentas que el sacerdote se colocaba. Entonces yo recuerdo que cuando nosotros los acólitos le ayudábamos a colocarse las vestiduras para la liturgia, él se colocaba como un pañuelito. Era así grande, cuadrado, blanco, y se lo colocaba sobre el hombro. Me acuerdo que se llamaba el amito. El amito ahí quería decir como mi Señor. Me conecto con mi Señor, con mi Dios interno, con mi ser, para poder oficiar, que era lo que hacía el sacerdote. Luego se colocaba otra vestidura blanca que le venía hasta los tobillos más o menos, y que se llama el alba. No sé si en la actualidad todavía usarán todos esos vestidos, pero yo creo que sí, Yo creo que sí. porque uno los ve. Entonces se colocaba el alba, ¿sí? Y como la palabra lo dice, el alba es como el amanecer, ¿sí? Entonces me conecto con mi ser interno al amanecer, ¿sí? Para cuando la luz está saliendo. Qué bonito. Luego se colocaba la casulla, que es la que nosotros normalmente vemos, ¿sí? Que es como una especie de manto De diferentes de colores. diferentes colores, y eso también tenía un Tenía un significado, significado. porque a través del año él iba cambiando el color de la casulla, ¿sí? Con un significado Con su diferente significado también. diferente también. Qué bonito eso. Porque Zair, pues uno da las cosas como por hechos, pero es muy importante lo que usted está diciendo en este caso en relación a la religión católica, porque finalmente todo tiene un sentido o todo tiene una razón. Dentro del el contexto católico está, y hay otros contextos también donde hay un para qué.
cuando uno entra como en un estado de, por ejemplo, de meditación interno, que uno enciende una vela, que prende un incienso, pues algo pues que es, digamos, sencillo, también tiene una intención. Y finalmente las intenciones son conectarse como con ese ser superior que se encuentra finalmente dentro de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces es como técnicas y herramientas que nos permiten irnos conectando. No, pero está súper interesante lo que nos dice Sí, porque es del que cuando tema uno de la empieza a religión. conocer, digámoslo así, el simbolismo de todos esos rituales, Ajá. entonces se va dando cuenta de la labor que uno debe de hacer para lograr una Ujú, vida plena, como decía yo al principio, en todos los campos de la existencia o de la vida. ujú, Entonces, por eso el sacerdote hacía todas esas cosas. Se ponía una cinta que se llama la estola, que se la colocaba ujú, o se la coloca sobre el hombro y la atraviesa, ¿sí? ujú. Entonces, la estola que indicaba también como la unión de esas dos fuerzas al cruzárselas sobre el pecho. Y te colocaba otra cosita en la mano izquierda. Era como también era como una estolita pequeña. Se llamaba el manípulo, o se llama. Yo creo que ya no se lo colocan. Eso lo revaluaron y ya no se lo colocan. Y ya decía pues como todo lo que tenía que ver con la parte de la religión o del ritual. Entonces, para mí ahí empieza mi camino, Claro, usted estaba inquieto, usted le ayudaba al sacerdote a ponerse sus prendas, pero sin saber, sin saber qué sino años más significaban. tarde vino a saber el Años significado. más tarde, cuando yo vine y empecé a comprender y a entender todo eso, pues entonces eso me llevó a saber que teníamos que desarrollar ese ser dentro de nosotros, Ujú, pero que ese ser lo debíamos desarrollar con sabiduría, ajá, porque vale decir que muchas personas desarrollan el ser, pero no desarrollan el el saber. saber. Ujú, Entonces, tienen el ser es como el que tiene el poder ujú. dentro de nosotros, ¿sí? Que es la divinidad expresada a través de cada uno de nosotros. Pero entonces o tienen las personas, algunas personas desarrolladas el ser, pero no saben qué hacer con Ujú. ese ser. Usted llama el saber como más como a aterrizar a la tierra ese ser Eh, para que haya finalmente un equilibrio. exactamente. Ujú, Entonces, ahí se da el otro caso. Personas que tienen mucha sabiduría, que tienen mucho conocimiento, pero no tienen desarrollado su ser, ¿sí? ujú. Entonces necesitamos armonizar esas dos cosas. Aquí me voy a remitir a algo que tiene que ver como con la ciencia, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que hace la ciencia? La ciencia trata de separar las supersticiones de los hechos reales. Ujú, Y para ello, ¿qué es lo que hace entonces? Toma esos hechos y los lleva a la teoría. Después de que tiene las teorías, entonces las comprueba, esas teorías, entonces las lleva a formularlas como leyes. Y esas ujú, leyes entonces podemos confiar en ellas y así mejorar nuestra vida. Entonces, por ejemplo, yo me dedico al desarrollo o a la investigación de las ciencias sociales y las humanidades. Eso es lo que yo hago. Porque hay muchas cosas como estas que acabo de explicar que son desconocidas. Entonces, lo que yo hago es eso, llevar todo esto a teorías que se puedan comprobar para que después se puedan convertir en leyes, porque finalmente nosotros vivimos bajo leyes universales, bajo ujú. leyes cósmicas, bajo leyes de la Tierra, bajo leyes que van creando los mismos seres humanos, ¿sí? Para poder vivir en armonía y en paz. Entonces, esa es la parte como más importante para desarrollar o para armonizar el ser y el saber. Entonces, cuando tenemos desarrollado el ser y el saber, llegamos a la comprensión. Ujú. Dentro de estas Said, enseñanzas se dice que la comprensión es el estado más alto y más elevado del amor. qué bonito eso que dice. Said, a ver, yo sé que en este momento hay muchas teorías, digamos, o sea, estamos tratando de entender a través de la física cuántica, a través de la neurociencia, datos
o hipótesis que anteriormente o hace años, pues hace algunos años, no muchos, no habían sido comprobados. Ahora se está trabajando mucho, por ejemplo, en esa física cuántica, en la neurociencia, pero yo a veces me pregunto, ¿será que todo podría llegar a ser comprobado? Porque es que yo personalmente pienso que a veces es también más como de, si no está comprobado, pero yo siento que es cierto, así en este momento no haya una teoría ya descrita para decir es cierto o no. em, Finalmente también como confiar en lo que la vida del universo nos está trayendo para nosotros validarlo, y cada persona tiene sus validaciones particulares porque pues todos somos seres diferentes, pero tratar de traer, usted lo que le entiendo es que trata de poner el ser en un equilibrio con el saber, ¿cierto? Claro, pues sí, eso es lo que yo hago. Como yo soy terapeuta, Ujú, cuando las personas van a mi consulta con diferentes traumas o simplemente porque quieren saber o aprender, entonces lo que yo hago es eso, ¿sí? Miro sus experiencias, ¿sí? ujú, Y cómo esas experiencias que ellos viven pueden ser comprobables. En estos días, por ejemplo, leía una noticia que decía que la física cuántica en este momento está logrando la teletransportación de los objetos. ujú, ¿Cuándo habíamos nosotros imaginado todo eso? ujú. Que Sí, si nosotros ponemos a ver, la humanidad ha venido como evolucionando, a pasos sí, a agigantados. pasos agigantados. Sí. En los últimos 50 años, Ujú, los pasos que ha dado el desarrollo de la humanidad es impresionante. ujú. Y como usted decía, hay cosas que antiguamente eran ficción, ¿sí? Sí. Si nos ponemos a hablar de la ficción, por ejemplo, Julio Verne, cuando Ujú. escribió el viaje al fondo del El mar, viaje. o Ujú. cuando escribió su libro El viaje a la luna, ¿quién iba ¿Cuándo? a Sí. creer que esas cosas se iban a tornar en realidades? Así es, ¿Sí? tal cual. Y así, entonces, el ser humano va avanzando pasos agigantados. Ahora, toda esta sabiduría, todo este conocimiento, lo encontramos en todas partes Ujú. a través de muchísimas herramientas, ¿sí? Algunas que ya se conocen, otras que de pronto no son muy a la luz pública, otras que son todavía objeto Tabú, de tabú, temas tabú. ¿sí? Pero ahí están y con el tiempo se va comprobando Tienen un que tienen un peso. peso, Sí, que tienen una porque, realidad. claro, porque anteriormente, por ejemplo, hablando del Reiki, eso se veía como un tema muy tabú, porque era charlatanería, era hechicería, era cosas ocultas, raras, y que ahora está comprobado científicamente el poder que tiene eh, la energía y hasta para las mismas terapias, que ahora hay enlaces entre la sanación física y la sanación, digamos, energética. Entonces, lo que usted dice es muy importante porque, Zaire, en la medida que se van comprobando lo que antes era un mito, la gente empieza a tener una credibilidad, ¿cierto? Y que finalmente lo que pienso es que uno no puede separar la parte física de la parte espiritual y emocional, porque es que finalmente todos conformamos una misma unidad, ¿cierto? Claro que sí. Así. Cuando usted habla del Reiki, por ejemplo, ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud reconoció el Reiki como una terapia complementaria de sanación. Ajá. Hay otras que están ahí que todavía pues no se han aceptado científicamente. Pero lo que yo le decía ahora, cuando vamos a los hechos con las personas, vemos que funcionan. ¿Sí? Ujú, El Reiki es una de esas terapias y que tiene su origen en las enseñanzas milenarias de la India, ujú. en el sintoísmo, en el budismo, que finalmente esas religiones también en el fondo tienen lo mismo. Porque si nosotros vemos, hay una frase muy hermosa de un maestro que dice que todas las religiones
son perlas divinas, enganchadas o engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Y si nosotros vemos todas en el fondo, La esencia es la enseñan lo misma. mismo. Así es. Es Tal decir, cual. cambia la forma, Cambia la- pero la enseñanza profunda sigue siendo la misma. No robe, no mate, no fornique, no haga mal. Ujú. Todas esas enseñanzas que son antiquísimas, pero son actuales también, porque la humanidad va progresando y avanzando y contactándose con todas esas energías espirituales o como las queramos llamar, pero que están ahí y que nos están influyendo constantemente. Hay otra terapia, que es la terapia del renacimiento. La terapia del renacimiento también es otra herramienta que nos ayuda a conectarnos con ese ser interno y a transformar nuestra vida. La terapia del renacimiento, por ejemplo, dice que nosotros debemos volver a renacer. ¿Sí? Esa terapia tiene su origen en los años 60 más o menos, en los Estados Unidos, con un gran terapeuta que se llama Leonardo Orr, porque él en alguna ocasión, bañándose en una tina con agua caliente y respirando de determinada forma, se conectó con sus memorias internas y se conectó con su momento del nacimiento. Pues la terapia del renacimiento nos lleva a esos momentos del nacimiento y en ella se explica que cuando las personas somos concebidas, cuando nuestro padre y nuestra madre se unen y se produce la concepción, ese ser ahí empieza a recibir información. Ahí mismo. Pongamos un ejemplo, no es lo mismo una persona que es concebida a través del amor, de una relación bonita y hermosa, como una persona que es concebida, por ejemplo, a través de una violación. Entonces, ese ser ya está recibiendo esa información. ¿Cómo se desarrolla, por ejemplo, la gestación? ¿Sí? ¿Cómo se da el proceso del parto? ¿Cómo vives desde los primeros 7 años de la vida? Entonces, toda esa información la está recibiendo. Sea la que Pero, sea. la que sea. Pero en nuestro medio, la mayoría de esa información no es como muy buena. Sí. ¿Sí? Ujú. Entonces, la terapia del renacimiento nos quiere llevar a sintonizarnos otra vez con todo eso, a sacarlo y a sanarlo, a comprenderlo y a sanarlo. Porque muchas personas, mucha gente viene con todos esos traumas desde la concepción. Entonces, a través de la terapia del renacimiento, como su nombre lo indica, pues volvemos a nacer, volvemos a armonizar todos esos traumas que tenemos para vivir pues en una forma más plena, más armónica con armónica. nosotros mismos, con los seres que nos rodean, con el universo, con el entorno, con todo eso. Entonces, esa es otra terapia que nos sirve. Todas las terapias sirven, todas nos llevan a lo mismo, pero unas personas sintonizan más con unas que con otras. Ay, qué interesante. Entonces, en ese caso, Zair, existen varias herramientas. Hemos hablado del Reiki, usted es terapeuta y aplica, digamos, estas dos herramientas y creo que aplica Sí, algunas otras. Y elegir una u otra dependerá también de la sintonía que el paciente o el consultante tenga con esto, o usted dice, vale, yo le ofrezco esta alternativa para el caso particular. sí. A las personas se les presentan las terapias Ajá. y ellas eligen cuáles tomar. ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, hay personas que no pueden hacer el renacimiento. El renacimiento es una terapia fuerte, muy fuerte, para el consultante. El renacimiento se desarrolla a través de la respiración, Ay, sí. el pensamiento creativo y las técnicas de afirmaciones positivas. La principal herramienta es la respiración. ¿Sí? Entonces, se indica a la persona diferentes formas de respirar, porque cada una de las formas de respirar llevan a algo diferente. En la mayoría de nosotros, en la mayoría de las personas, por ejemplo, la respiración es un efecto de cosas que nosotros hacemos. Pongamos un ejemplo.
Una persona con ira respira de una determinada forma. Una persona muy amorosa respira de otra forma, ¿sí? Entonces, la respiración en estos casos es un efecto de una causa. En el Renacimiento queremos hacer lo contrario, que la respiración sea la causa que nos lleva a un efecto, ¿sí? Entonces, si la persona respira, por ejemplo, en forma abdominal, entonces lo va a conectar con su parte primaria o con su parte visceral, mientras que si respira de una forma pectoral o torácica, entonces lo va a conectar con otras cosas diferentes. Entonces, por eso la terapia del Renacimiento es fuerte, porque va a conectar a la persona, por ejemplo, con su parte primaria. Entonces, eso va a ser traumático, digámoslo así, porque va a sacar, va a aflorar todas esas cosas que tiene, se va a ser consciente de ellas y las va a transformar. Entonces, por ejemplo, en el Renacimiento, yo he visto que el Renacimiento, para el consultante, es difícil, porque ahí él es activo, mientras que el terapeuta es pasivo, lo está guiando, lo está orientando. Mientras que, por ejemplo, en la terapia del Reiki es al contrario, ¿sí? El terapeuta es activo y el consultante es pasivo. Entonces eso depende de cómo se pueda sentir la persona en cada una de las terapias. Entonces ellos eligen o prueban también. A veces voy a hacer una sesión o una sesión de renacimiento para ver cómo me siento. Y porque el renacimiento causa, por ejemplo, hiperventilación. También causa la llamada tetania, que es que la persona se le manifiesta en su cuerpo, por ejemplo, que los dedos se le tuercen, o las piernas, o la boca, y se puede asustar, ¿sí? Entonces el Renacimiento es una terapia fuertecita. Yo justamente ayer estaba escuchando unas palabras que me parecieron muy bonitas y decía, cuando uno quiere arreglar la casa, hablo metafóricamente, cuando uno quiere arreglar la casa, por ejemplo, la quiero pintar, le quiero resanar, le quiero limpiar, uno desordena todo. Saca cementos y hay que resanar, tiene que, o sea, la casa queda vuelta a nada durante un tiempo, unos días, mientras quiero ver la casa, cómo me va a quedar. Entonces, asimismo ocurre en este caso como la terapia del renacimiento, como le estoy entendiendo, y es sacar como esos lados oscuros, los traumas, las situaciones más fuertes, porque sabemos que lo que viene va a ser un renacer. Claro. Qué bonito. Eso que tú estás diciendo es exactamente así. La persona se va de la terapia y ya sabe porque se le explica. Que por ejemplo, que puede físicamente, que puede tener dolores de cabeza, que le puede dar vómito, que le puede dar diarrea, que le puede dar mareos. Hay movimiento energético. Hay un movimiento a todo muy nivel. grande de esa energía que está ahí reprimida, ¿sí? Qué bonito. Entonces la persona se le explica todo eso. Inclusive en el Reiki también puede ocurrir eso, ¿sí? Sí, uno se imagina que el Reiki es todo, no, pero también hay movimientos también hay energéticos movimientos importantes. en eso. Y hay otras terapias que ya son como menos, que son como más, diría yo, teóricas, ¿sí? O de consulta como más directa. Y son terapias como las que hablábamos ahora al principio, que todavía son como tabú o que todavía están estigmatizadas. Por ejemplo, hablemos de la astrología, ¿sí? La astrología todavía es estigmatizada, todavía es tabú, aunque para estos tiempos ya tiene pues como más aceptación, porque se explica bien. Porque el asunto de las terapias que no son tan aceptadas es porque no se han explicado bien. ¿Sí? Pero es que la astrología es un tema también milenario. Claro, es milenario. Y antiguamente las personas se guiaban y se orientaban por eso. Porque en la astrología, por ejemplo, se habla de los planetas, se habla del Sol, se habla del universo, pero no sabemos que nosotros somos un mini universo. Que tenemos, como decía ahora,
las mismas cosas que están allá. Ujú, Por ejemplo, todos los planetas, el sistema solar en que nosotros vivimos, ujú, ¿sí? Que tiene el Sol, la Luna, etcétera, etcétera, eso está dentro de nosotros ujú. como micro que somos, microuniversos. Pues aquí está. Yo voy a poner un ejemplo cualquiera. Ese universo es un ser que gira, que se mueve, que camina en el espacio. Y de ese ser venimos nosotros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el Sol es el corazón de ese ser. Ujú, Nuestro corazón es nuestro propio Sol personal. ¿Sí? La Luna es el cerebro de ese ser. ujú, Nuestro cerebro es nuestra luna personal. ujú. Entonces, este microcosmos que somos nosotros es idéntico a ese macrocosmos que hay allá. Qué ¿Y cómo bonito. funciona también? Funciona porque en el momento en que nosotros nacemos, y más exactamente que respiramos, entonces es como si recibiéramos toda esa influencia energética de ese macrocosmos que va a imprimirse en nosotros y es cómo se va a desarrollar nuestra vida. ¿Sí? Ujú. No estamos hablando de predestinación, ¿sí? Ni nada de esas cosas, sino Ujú. de la Misiones o de misiones propósitos. o propósitos. Ujú. Nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestra mamá, de nuestra papá, Sí. de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, un montón de información que viene ahí grabada en todas las células. Ujú. ¿Sí? Entonces, aquí es como algo parecido. Recibimos toda esa información del macrocosmos en nosotros, que nos va a llevar a desarrollar una misión en la vida también. Yo digo que el conocimiento de la astrología en cada uno de nosotros es el código, el manual El manual. de nuestra vida, pero no, nadie lo conoce, no lo conocemos. O es un tema que es tabú, porque, o sea, ¿qué nos permite saber cuál es nuestra, se llama la carta natal, ¿cierto? Sí, Nuestra carta natal de nuestro día cero de nacimiento. Eso arranca es con el nacimiento, ¿cierto? sí, Entonces nuestra primera inhalación a este mundo, hay un día, hay una hora, una fecha exacta, claro. y con esa información, astrológicamente hablando, viene una información como acerca del propósito. Cuéntenos un poquito más acerca de estos ahí. Sí, la carta natal se llama natal porque se refiere al nacimiento. Ujú. Se llama astral porque se refiere a los astros. ¿Sí? Mm, un carro, cuando tú lo compras o cuando las personas lo compran, tiene un manual. Sí. Cómo está hecho, cómo está fabricado, si se daña, cómo se arregla, todas esas Ujú, cosas. ujú. Un ordenador, un computador, tiene su manual. Es decir, todas las máquinas tienen sus manuales para saber cómo están construidas y cómo hay que manejarlas. Ujú. ¿Sí? Y en el manual dice, lea las instrucciones antes de empezar a utilizarlo. Sí. ¿Sí? Y cuando nacemos, a ver, No, pero lo sí, mejor es que las sí. personas no leen los manuales. Nunca lo leemos, nunca lo me incluyo. ¿Cuándo lo leen? Cuando ocurre el problema, Cuando ocurre el cuando me problema. varé. Ujú. ¿Cierto? Entonces, el código astral o natal es lo mismo, es un manual para dirigir nuestra vida, donde podemos ver cuáles son nuestras falencias, nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras vocaciones, nuestras relaciones con la gente, Ujú. nuestra misión en la vida. Pues no sabemos, entonces decimos que vivimos la vida a la loca, nunca lo sabemos. Entonces, Sí, eso es lo que ocurre, que como no se explica qué es eso, entonces se estigmatiza, ¿sí? Se sataniza. sí, se sataniza. Pero cuando sabemos realmente qué es eso, entonces empezamos a comprender y a dirigir nuestra vida de una mejor manera, ¿sí? Muchos piensan o creen que eso es para adivinar. Ujú. La palabra adivinar quiere decir sin divinidad, es lo que quiere decir, sin Mm, divinidad. ujú. Entonces que la palabra divinidad es nuestra conexión con todo el universo,
con el cosmos, con Dios, pues es que hay muchos nombres, Sí. ¿cierto? Para definir esa energía universal y cósmica de la que todos hacemos parte. Ujú. Entonces, ese es el asunto con el código, libro o manual personal de cada uno de nosotros que está fundamentado y basado en ese momento en que nacemos. Súper interesante porque cuando tenemos el manual y juiciosamente lo leemos, por lo menos hacemos conciencia de, bueno, cuál puede ser mi aprendizaje, mi propósito, y que uno dice, bueno, esto me sirve para cumplir mi misión acá en la tierra. No quiere decir que todos tengamos, pues primero ni la misma misión, sino que yo pienso, Zair, como que la vida somos personas, pero que finalmente vamos tejiéndonos y nos vamos entrelazando con diferentes hilos. Pongo el ejemplo de, por ejemplo, un ladrón, una persona que me robó, por poner el ejemplo, esa persona tiene una historia detrás que solamente él la conoce y que a mí me correspondió tener sufrir o pasar por ese evento para algo, para un propósito particular y que estar como atenta qué es lo que me está enseñando ese momento presente que no lo puedo cambiar, así como puede ser un robo, puede ser una situación de enfermedad, pueden ser tantas cosas, pero que finalmente si el suceso me permite saber de ahí en adelante qué puedo hacer yo con eso que me sucedió, pues digamos que va a pasar más fluidamente. Es ahí. ¿Qué piensa Sí, usted? o va a poder transformar esa situación, Ajá. porque si no la conoce, pues vive la experiencia, pero si la conoce, entonces cambia esa experiencia. No se repite. Pues no No, es sí, necesario. sí. Entonces eso es lo que ocurre cuando conocemos el código energético de la carta natal o de la carta astral. Entonces cuando conocemos eso, podemos guiar y orientar nuestra vida de una mejor manera. Ujú. Eh, por ejemplo, yo cuando era un pequeño, niño, me encantaba, por ejemplo, eh, escuchar historias que tenían que ver, por ejemplo, con los árabes, Ujú. ¿sí? Me encantaba eso, que la novela Kabir el árabe, cuando Ujú. eso que se escuchaban por las radionovelas y cosas Ujú. así. Entonces me encantaba escuchar eso, pero yo no sabía por qué, ¿sí? Pero cuando fui creciendo y cuando fui aprendiendo todas esas cosas, me di cuenta que tenía vínculos, ¿sí? Ujú. Con esas razas o con esos seres y con esas cosas Intuitivamente tenía intuitivamente. una... Entonces nosotros vamos creciendo, pero digamos que yo voy a utilizar esta palabra como dormidos, Ujú. como sin saber. Entonces cuando entramos a conocer todas estas técnicas, todas estas terapias, vamos despertando y podemos tener un crecimiento más avanzado en nuestra vida, porque todo es un avanzar y un crecer. A nosotros nos enseñan desde pequeños que debemos llegar a un estado tal de fusionarnos o de unirnos con la divinidad, Ujú. ¿sí? A través de las cosas que nos van enseñando en la vida. Pero no lo sabemos, no sabemos cómo hacer eso. Entonces estas herramientas lo que nos permiten es saber todas esas cosas para poder ir uniéndonos realmente o ascendiendo en esa escalera maravillosa de la existencia o de la vida. Ujú. Conectarnos con los ángeles, con los arcángeles, con los querubines, con los serafines, que nos los han enseñado, pero no nos han enseñado cómo comunicarnos realmente con ellos, cómo contactarnos con ellos, para que nuestra vida sea una vida exitosa en todos los campos. Ujú. Entonces, eso es lo que ocurre con todas estas cosas. Vamos contactándonos y aprendiendo y llegando a desarrollar todos esos aspectos. Y todos tenemos una misión en la vida, pero no sabemos cuál es la misión. Entonces vamos haciendo cosas y las vamos descartando. Pero si desde el principio supiéramos cuál es la misión que tenemos,
pues nuestra vida sería más armónica. Ahí es donde viene lo de armonía del ser y del saber. ¿Sí? Entonces, desarrollo mi ser, pero en armonía con el saber. ¿Sí? Entonces, muchas personas tienen desarrollado el ser, pero no tienen desarrollado el saber. Entonces, cuando desarrollamos el ser sin el saber, podemos hablar de personas santas, pero que no saben por qué son santas, ni para qué es esa santidad. Y las otras ocurre lo contrario. Desarrollan el saber, una gran sabiduría, pero tienen su ser sin desarrollar. Entonces, esa sabiduría no tienen experiencia. El ser vive la experiencia, ¿sí? Y la sabiduría da el conocimiento para poder vivir esas experiencias. Entonces, el desarrollo del ser y del saber es lo Todo que es un nos da equilibrio. esa conexión o esa unión con la divinidad, que al fin y al cabo la divinidad, pues, que para nosotros es Dios, ¿sí? Lo máximo. Pues nos unimos a esa divinidad, porque a lo que venimos acá es precisamente a lograr unirnos en conciencia con el universo, con el cosmos, con Dios, con tantos nombres que tiene a través de todas las religiones o las historias, porque todas las religiones son perlas divinas, engarzadas, ¿dónde? En el hilo de oro de la divinidad, ¿sí? Porque no es lo mismo, o para los distintos lugares de la tierra, no es lo mismo, por ejemplo, el hinduismo, o el sintoísmo, o el brahmanismo que corresponde al oriente, y aquí las religiones son otras, el cristianismo, por ejemplo, pero en el fondo, esas enseñanzas enseñan exactamente lo Lo mismo, mismo. lo mismo, Conducen a lo mismo. conducen a La lo mismo. búsqueda de la divinidad. Sí. Zair, quiero que aprovechar toda esa información tan valiosa que usted nos da para que nos diga unas herramientas simples que a través de su experiencia nosotros podemos aplicar para crear más conciencia en nuestro actuar, en nuestro hacer, tipsitos que nos permitan a las personas que nos están escuchando tener en cuenta para trabajar en nosotros. Sí. Para poder lograr esto, entonces, eso se llama el desarrollo de la conciencia, porque nosotros somos seres inconscientes, así no lo admitamos, ¿sí? Somos seres muy inconscientes precisamente porque no tenemos esta sabiduría o este conocimiento. Entonces, para eso hay técnicas, ¿sí? Por ejemplo, hay una técnica que se conoce como la técnica del desarrollo de la conciencia, porque pongámoslo con ejemplos claros. Ajá. Nosotros nos levantamos, nos bañamos, nos desayunamos, nos vestimos, nos vamos a trabajar, desarrollamos el trabajo, salimos, tomamos el carro, lo que sea, volvemos a la casa, hacemos las cosas que hacen y nos mantenemos así. Entonces se dice que nos mantenemos dormidos, lo que nos mantenemos dormidos. No tenemos conciencia de las cosas que hacemos. Pero una de las técnicas para eso es empezar a darme cuenta de todas las cosas que yo hago en el día a día. Entonces, levantarme, empezar a tomar conciencia de mí, levantarme, saber si al levantarme con qué pie pisé el piso, ¿sí? Al entrar a la ducha, sentir el agua fría, es decir, estar en el momento, estar en el momento, es decir, estar consciente de todo lo que yo voy haciendo a través del día, ¿sí? Entonces, volverme consciente de todas las actividades que voy desarrollando. No ir así como un loquito haciendo Sí, cosas en, no ir como a la sí, loca. estar presente, porque muchas veces, y es la tendencia en este momento, como que estamos como en un ritmo tan acelerado, que nos estamos duchando y estamos pensando en mil cosas, como en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que viene, en lo que viene. No vivimos el No momento. vivimos el momento y eso genera estrés, genera ansiedad, entonces finalmente es como estar presente de cada acción que yo estoy haciendo, Estar consciente. estar consciente de ello
Y eso de alguna manera mi mente entra en otro estado, ¿cierto? Porque si estoy Claro, trabajando, pues sí, estoy trabajando, estoy concentrada trabajando en ese momento. Y ser conscientes también al momento de acostarme. es estar conscientes todo el tiempo Ajá. de lo que estamos haciendo, ¿sí? Ujú. Porque estamos haciendo un montón de cosas, pero no estamos conscientes de lo que estamos haciendo en el Y eso momento. es un trabajo Sí, de entrenamiento fuerte, porque digamos que nosotros venimos con otra, pues normalmente en otro ritmo, pero ir haciendo ir haciendo pequeños pasos. pequeños pasos, sí. Eso es lo que hay que hacer. Se trata de ir haciendo pequeños pasos, de formarme que hoy voy a estar consciente del baño. Ujú. Entonces, cuando yo entro, por ejemplo, a bañarme, conscientemente me voy a dar cuenta de todo, ¿sí? De que me quito la ropa, la pijama, de que me entro a la Ujú. ducha, de que abro la llave, de cómo siento el agua, Ujú. ¿sí? Si está muy fría, si no está muy fría, de que me aplico el jabón, por ejemplo. Entonces, eso se llama el despertar de la conciencia, ¿sí? Ir Ujú. despertando nuestra conciencia, ir saliendo de esa inconsciencia en la que vivimos siempre, en esa Ujú. mecanicidad Ujú. en la que, porque es que vivimos mecánicamente, entonces vivir mecánicamente no nos permite un crecimiento espiritual, un crecimiento donde desarrollemos todo. Ujú. Me hace acordar usted con eso de que nosotros somos seres constituidos por 7 energías, llamémoslas energías, que son una energía que es el cuerpo físico, otra energía que es el cuerpo vital, que como su nombre lo dice, nos da la vida. Otra energía que se llama la energía del cuerpo espacial. Le voy a poner ese nombre para... En otros contextos se llama el cuerpo astral o el cuerpo de las emociones y de los sentimientos Ujú. mejor. ¿Sí? El cuerpo mental, que es el cuerpo del pensar, de los pensamientos. El cuerpo causal o el cuerpo de la voluntad, el cuerpo de la conciencia, estar conscientes todo el tiempo, y el cuerpo espiritual. Entonces, imagínense, tenemos 7 energías o 7 cuerpos dentro de nosotros mismos, pero Ujú. somos conscientes de eso, no somos No. conscientes. Ujú. Entonces necesitamos como despertar, dejar de vivir dormidos, porque es que, pues la palabra esa la vivimos dormidos, vivimos mecánicamente, Ujú. ¿sí? Entonces nos manejan las emociones, nos manejan los sentimientos, nos manejan los pensamientos, nos manejan las acciones. Las acciones se refieren al cuerpo de la voluntad, lo que yo hago. Entonces, cuando empezamos a poner atención en nuestra vida, desde el momento en que nos levantamos, a tomar conciencia de todo lo que hacemos, nos vamos sintonizando, digamos, como nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser. Y empezamos a vivir la vida conscientemente. Pues, al empezar a vivir la vida conscientemente, entonces hacemos las cosas que debemos hacer realmente y a sintonizarnos con el universo y con el cosmos, a vivir en armonía con todo eso. Porque la mayoría de nosotros vivimos desconectados, vivimos dormidos, Sí, vivimos mecánicamente. vivimos mecánicamente. Said, ya para ir cerrando, ¿cuál piensa usted puede ser una frase que usted tenga como un mantra o un consejo o algo que permita eh, contarnos a nosotros los que lo escuchamos, que le ha permitido a usted ser quien es hoy, Ah, Said? bueno. Eso se resume en una palabrita que Ujú. tiene 3 letras. Ujú. La clave de sol, Sol. sol, ¿sí? Ujú. La clave de sol. La clave de sol quiere decir sujeto, objeto y lugar. Ujú. Esas 3 letricas. Sujeto, objeto y lugar. Entonces el sujeto, ¿quién soy? Ujú. Objeto, ¿qué es lo que yo hago? Y lugar, ¿dónde lo hago? ¿Sí? Cuando yo practico la clave de sol, mire que el sol es el faro, la luz que ilumina todos estos planetas del sistema solar en que nosotros Ujú. vivimos. ¿Sí?
Cuando yo practico la clave de sol, sujeto, quién soy, objeto, qué hago y lugar, dónde lo hago, entonces yo empiezo a despertar. Eso es estar presente. Eso es estar presente. Ujú. Cuando yo practico la clave de sol, entonces Ah, estoy presente. Entonces, sujeto, quién soy, ¿sí? Objeto, objeto, qué hago ¿qué hago? y lugar, dónde lo hago. Entonces, empiezo a estar consciente de mí mismo, a vivir la vida conscientemente. Ay, ¿Sí? maravilloso, Empiezo a vivir la vida conscientemente, porque maravilloso. es que nosotros vivimos la vida inconscientemente. Ujú, Hay escuelas, aquí en esta dimensión en que nosotros vivimos en la Tierra, hay escuelas que se llaman escuelas de ujú. regeneración humana, que nos permiten adquirir esa conciencia para poder crecer y desarrollarnos tanto materialmente como espiritualmente. Esa Ujú. sería una clave muy importante. Uy, excelente. Zair, quien quiera seguirte en las redes, igual yo coloco en la descripción tu contacto para quien resuene, para asistir a las terapias que ofrece Zair, que son varias terapias que permiten finalmente elevar nuestra conciencia, elevar nuestro bienestar. Y es importante tener en cuenta que nosotros, o sea, las herramientas están ahí, tomarnos el tiempo de buscar lo que con nosotros resuene y tocar la puerta, porque siempre todo va en pro de un crecimiento. Cuéntenos cuál es su red, cuál es su número de contacto, igual yo lo coloco en la descripción. Bueno, eh, me pueden encontrar en Facebook, Ujú, me pueden encontrar en Instagram ujú. también, eh, solamente con mi nombre, ahí con eso me Zair, encuentran, con ¿sí? Z. Sí, con Ujú. Z. Said, mi nombre es compuesto. Said terminado en D. Ah, en D, Said. Said. Ujú. Said, Sair. Zair, Zair. Sí, sí, Ah, ok. sí. Pues mi nombre es un nombre pues especial, porque ha sido un nombre que ha sido adquirido a través de de Ujú, este trabajo, llegar aquí ujú. en el planeta Tierra. Entonces así me pueden encontrar, me encuentran en Facebook, en Yo Instagram, coloco el link en ¿sí? la descripción para que lo contacte. Ahí me pueden encontrar. Mm, iba a decir otra cosa. Mm, es que ahora estamos en un tiempo de apertura y de conexión con todas estas energías Ujú, universales. Eh, estamos en el trabajo del despertar de la conciencia, ujú, ¿sí? Estamos iniciando una era que se llama la era del Acuario, ¿sí? Que es ujú. una era de sabiduría y de luz, ¿sí? Porque la era anterior, que fue, o que está terminando, que se llama la era de Pisces, ¿sí? Fue una era de oscuridad. Pero no Ujú. hablamos de oscuridad de que haya sido mala, sino una era por la que tenía que pasar la humanidad. Estamos entrando en una era de luz. Entonces, por eso es que ahora se ve tanta enseñanza, Ujú. tanto conocimiento, Mm. y la gente tiene ahora muchas facilidades para acceder a todo Acceder. esto, Ujú. ¿sí? Pero acceder de una manera responsable también, porque yo creo que hay de todo. Claro, Entonces claro, hay claro. que saber dónde llegar, dónde prestar atención, consultar, remitirse a las buenas referencias. Eso es muy, muy importante porque hay de todo. Entonces, seamos muy conscientes de qué es lo que estamos consultando, qué es lo que estamos mirando en este canal. La intención es contar con personas que tienen una gran experiencia y que pueden aportarnos desde su conocimiento, eh, y es unir la teoría con la sabiduría. La teoría con la práctica. Ajá. Zair, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias por esta oportunidad de escucharlo. Muchas herramientas. A ti, Claudia, también muchísimas gracias por permitir que esta sabiduría
o esta enseñanza llegue a mucha gente, a muchas personas. Estamos entrando en una era de luz, Ajá. que es esta era, la era del Acuario, una era de luz y de conciencia. Qué bueno, y a ustedes muchas gracias a mis televidentes que nos están escuchando. Gracias por escucharnos, por vibrar alto en este espacio. Si te resuena toda esta información que estamos compartiendo, compártela con tus conocidos y sigamos vibrando muy alto desde la sabiduría, desde el conocimiento y desde estas herramientas que son tan importantes. Les mando un abrazo de corazón y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias a Ahí, ti, Claudia. muchas gracias.